Banco Central baja la proyección de crecimiento para el 2014, pero desestima una eventual recesión. Conozca cómo se vive el frenazo en la microempresa. A 15 días del 18, expertos advierten sobre complejo panorama en las carreteras. Peaje Angostura es foco de preocupación. Millonario plan de reconstrucción para Valparaíso, anunció presidenta Bachelet. Se levantarán 2 nuevos ascensores conectados al Metrotren. En la cancha fallece futbolista del club Maipo Quilicura mientras jugaba amistoso frente a Palestino. Tenía 24 años y estaba a prueba en el plantel. Presentamos 24 horas Central. ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. No crecemos tanto como pensábamos. Esta mañana el Banco Central entregó una nueva radiografía de lo que se viene para el país en los próximos meses y no son buenas noticias. Su proyección incluyó un fuerte recorte en el crecimiento. Lo positivo es que al parecer la reactivación será a fines de este año. Roberto Sá, con la nota. Hora de almuerzo en el barrio Brasil y los dueños de esta carnicería están preocupados porque solo han vendido 10.000 pesos. Aquí reconocen que las ventas han bajado. Se ha bajado la venta de los cortes más caros, vamos a los filetes, los lomos, las postas. Un panorama parecido está viviendo este pequeño almacén de Santiago Centro. Las ventas han bajado. ¿Se han bajado? Las cosas que han dejado de vender. Generalmente la bebida. Y el abarrote también, porque la gente busca mucho los supermercados o los mayoristas porque compra más por mayor. Es que la desaceleración económica llegó al pequeño comercio. José tiene un negocio de marcaciones y vidrios y sus ventas también se han desinflado. Bueno, el último trimestre fue pero pésimo. Ojalá se aprueben todas estas leyes rápido, que la gente sepa lo que va a pasar. La desaceleración se notó fuertemente en el mes de julio. Mucho menos gente comprando, es notorio. Nosotros planteamos que había que, de alguna manera, dar señales de optimismo. Realidad que se vive en los barrios y que ratifican las autoridades. En su informe ante el Congreso, el Banco Central recortó todas sus proyecciones económicas para este 2014. El consumo de las personas tendrá un aumento mínimo, baja el precio promedio del cobre, la inflación cerrará en 4,1% anual y la inversión de las empresas caerá un 4,1%. Si en marzo el Central creía que Chile crecería a lo más un 4%, ahora está proyectando un crecimiento entre 1,75% y 2,25%, pero descartó entrar en recesión. No tenemos contemplada esa situación. Aquí el presidente del Banco Central nos trae malas noticias, ¿no? Digo bajo crecimiento, no es recesión. Para el presidente del Banco Central, el ruido que han causado algunas reformas y la baja de la economía mundial han incidido, pero también agregó otro factor que a su juicio cada vez genera más problemas a nuestra economía. Es el alza de los costos de la energía y le hemos reiterado en numerosas oportunidades la importancia que tiene para el desarrollo del país definir políticas claras que permitan reducir en el tiempo el costo de este insumo tan relevante. El Central agregó que el desempleo va a experimentar un alza, pero la buena noticia es que habrá una reactivación económica antes de fin de año. Estimamos que la economía va a tener mayores cifras de crecimiento hacia finales de este año y principios del próximo. Insisto, moderadas mayores cifras de crecimiento. No estamos esperando una recuperación muy violenta. El momento que estamos viviendo en nuestra economía es transitorio. Hago un llamado al país y a todos los sectores a estar con optimismo y a cuidar las expectativas. Una visión que también comparten los pequeños comerciantes. Pero yo creo que ya llegamos al fondo. Ahora deberíamos empezar a subir. Sí, en el verano siempre ha sido mejor. Son las cifras que dejó la radiografía económica que cada 4 meses entrega el Banco Central al Congreso y al país. Tenía un tesoro enterrado en el patio de su casa. Era el botín obtenido por un vigilante bancario de Viña del Mar que fingió un asalto y se llevó 61 millones de pesos y los escondió bajo tierra. ¿Cómo lo descubrieron? Enzo Poblete nos cuenta. Con pala en mano y desafiando la lluvia, efectivos del GOPE de Carabineros llegaron al patio interior de la vivienda del autor del robo a una sucursal del Banco Estado de Viña del Mar, ocurrido el lunes pasado. 58 millones de pesos, parte del botín sustraído desde la bóveda por el vigilante de reemplazo, que inventó un asalto para salir de sus problemas económicos. A través de la declaración que él entregó al personal,
se estableció realmente que él era el autor del delito de robo y estamos viendo realmente si hay más personas involucradas en este hecho. Juan Carlos Guajardo, que por 10 años prestó servicio como vigilante del Banco Estado, fue formalizado por robo con fuerza en lugar no habitado, delito por el que arriesga hasta 3 años de cárcel. La Fiscalía buscará esclarecer qué pasó con el dinero faltante. En la audiencia se formalizó por los 61 millones y se expuso que se habían recuperado los 58 millones. El resto del dinero va a ser materia de la investigación de aquí en adelante. Finalizada la audiencia, el imputado quedó en libertad provisional con firma mensual y prohibición de acercarse a cualquier sucursal del Banco Estado, empresa que ya anunció para los próximos días acciones legales. Además, durante la tarde, personal del GOPE recuperó el disco duro con la grabación del robo captado por las cámaras de seguridad. Prueba que el guardia lanzó al río Aconcagua para evitar ser involucrado en este ilícito. Y después de 4 meses, recién fue capturado uno de los 5 autores del millonario robo a la joyería Mosó del Parque Arauco. Un avance sin duda en un problema que subsiste, la criticada seguridad de las joyerías en los malls. Lorena Concha con el informe. El vestir igual a los guardias del mall fue la técnica usada por esta banda delictual que en mayo pasado asaltó la joyería Mosó del Parque Arauco. Así engañaron a los empleados, quienes confiadamente les abrieron las puertas del local. Una vez adentro, revelaron su verdadero objetivo. Yo sentí 2 disparos y ahí yo me escondí en la bodega y ahí no vi nada más. Justamente este delincuente vestido de blanco despertó la mayor sospecha de la policía. Él parecía dirigir el asalto. Finalmente fue identificado y detenido. Se trata de Polo Lorca Portugués, de 20 años, quien estaba cumpliendo una condena remitida por robo, pero los 330 millones de pesos en joyas no fueron habidos. Reduce la especie en el mercado informal a un bajísimo valor, independiente de lo caro que sea la especie que están robando. Según la policía, se trata de una banda de delincuentes comunes que se contactó al interior de la cárcel donde planearon el delito. Lorca fue capturado al visitar a familiares en Recoleta. Esta persona era el sujeto que participaba específicamente guardando las especies que se sustraían desde este local. Justo el día del robo se generó la polémica por la seguridad de las joyerías en los malls, más aún cuando en pocos días más Mosó reforzaría sus puertas de acceso. Es extraño que nos den autorización para instalar la puerta el día 19 de mayo y haya un asalto el día 13. Para la policía todo pasa por errores que los mismos dueños de las joyerías cometen, basados en la rutina que les impide vislumbrar los riesgos. Ponen a toda público, principalmente la especie, y no existe un filtro previo y además, como te lo dije anteriormente, están en comunicación directa hacia las calles principales o hacia los estacionamientos de donde se encuentra tal o cual local. La policía ya cuenta con órdenes de detención para los otros 4 partícipes del asalto, 2 de los cuales el 2010 habrían actuado en el robo de un camión de valores. Ahí lo vemos, no hace ruido, no contamina, es rápido, pero va a requerir una inversión de 76 millones de dólares. Se trata de un teleférico que va a acortar de 45 a 12 minutos el viaje entre las comunas de Providencia y Huechuraba a través del Cerro San Cristóbal. Daniel Silva con más detalles del proyecto que fue presentado hoy. Manejar desde Providencia a Huechuraba en horario punta puede ser un desafío a la paciencia y eso es justamente lo que tendrá que tener, porque el próximo año se licitará la construcción de una esperada alternativa de transporte. Lo que hoy son 45 minutos entre Huechuraba y Providencia van a ser 12 minutos y de manera moderna como es en varias ciudades del mundo. El teleférico bicentenario tendrá 3 estaciones, una en Tobalaba, otra sobre el San Cristóbal y otra en Ciudad Empresarial. Cada hora 3.000 pasajeros se trasladarán en ambos sentidos. 10 personas será la capacidad de cada una de las 146 cabinas que avanzarán con una frecuencia de 12 segundos. Un medio de transporte público que no es contaminante, que integra la ciudad, sectores pobres de la ciudad con sectores más favorecidos de la ciudad. Yo espero además que estos carros tengan portabicicletas también. 26 torres de soporte de cables serán instaladas en los 3,4 kilómetros del trayecto.
un servicio concesionado cuya construcción comenzará el 2016. El teleférico Bicentenario debería ver la luz el segundo semestre del 2018. Me parece maravilloso. Fabuloso sería, porque descongestionaría mucho la ciudad. Bueno, me parece espectacular, si el precio fuera conveniente o no. Precio que será similar al del Transantiago. De hecho, se estudia la posibilidad de usar una forma de pago común entre el teleférico, el metro y los buses. Una inversión de 76 millones de dólares que le cambiará la cara a la capital, poniéndola al día con ciudades como Río de Janeiro y Medellín. Se proyectan jornadas de colapso en las carreteras entre el 17 y el 21 de septiembre. 4 horas, por ejemplo, podría tardar un viaje entre Santiago y Rancagua. En total, más de 262.000 autos van a salir por el peaje Angostura hacia el sur del país. 5 millones de viajes en todo Chile durante esa semana. Francisco Moreno, con más detalles. El 18 ya se instaló en el camino de muchos chilenos que tendrán la posibilidad de trasladarse de una región a otra durante fiestas patrias. No es una locura, o sea, de salir tienes que salir, no sé, por 2 días antes. Y volvía un día después del taco, o sea, volvía el día lunes. Esa es la mejor opción, pero no está al alcance de todos. Tipo 2 de la tarde, estar viajando ya el día 17, claro, después del trabajo inmediatamente para allá. Si es que se implementan las políticas, el tiempo de viaje normal de 80 minutos podría aumentar a 140, 150 minutos. Y si no se hace nada, podrá aumentar a 240 minutos. 4 horas por un trayecto que habitualmente dura 1 hora y 20. El miércoles se estima que podrían salir 50.000 autos. Eso implicaría tráfico congestionado ese día durante la tarde, el jueves en la mañana, también la tarde del sábado y el domingo durante todo el día. Hice temprano nomás, para evitar tacos, congestiones que ponen mal humor a los choferes. El estudio estima que 262.000 vehículos saldrán de Santiago entre el 12 y el 22 de septiembre. Entre estos, miles de buses. Aún hay pasajes. Muchísimos pasajes. Para los días del 18, para todos los días. Temuco, por ejemplo. El día 17 está 18.000. Semicama están a 10.000. Horarios en la mañana más que nada, solamente en la mañana. O sea, queda muy poquitito. Claro. Este es uno de los puntos críticos en la salida sur de Santiago. 4 pistas que luego se reducen a 2. Le hemos planteado a la autoridad tomar una medida que se llama el 3x1, que iría entre el kilómetro 51 y el bypass Rancagua, que significa habilitar 3 pistas en el sentido norte-sur, con una pista hacia el norte, hacia Santiago. Se evalúa la forma de restringir el acceso a los camiones e incentivar su desplazamiento durante la noche. Están haciendo algunas obras, es bueno que se informen al respecto del estado de los caminos. En las rutas a Valparaíso y San Antonio se prevé que durante el fin de semana el flujo se triplicará, por eso se estudia aplicar el sistema 3x1. Si va a viajar por las rutas a lo largo del país, planifique su viaje. Eso le permitirá evitar los tacos y disfrutar más durante fiestas patrias. No solo se van a levantar viviendas definitivas, también se construirán 2 nuevos ascensores que estarán conectados con el metro tren. Son parte de las novedades del plan de reconstrucción que anunció la presidenta Michelle Bachelet en Valparaíso y que buscan cambiarle la cara al puerto tras el mega incendio de abril. Marcelo Álvarez nos tiene el informe. La tarde del 12 de abril pasado, 3.000 familias porteñas perdieron sus viviendas en un gigantesco incendio que arrasó con 4 cerros de Valparaíso. Lenta y dura tarea de reconstrucción. Miles de manos llegaron a apoyar, pero este miércoles se concretó la más importante, el plan definitivo del gobierno. Este plan no busca solo responder a la emergencia. La ciudad de Valparaíso ya había sufrido varios incendios antes y las soluciones solo estaban muchas veces en volver a levantar las casas, casi siempre en el mismo lugar, pero no siempre tomando todas las precauciones o resolviendo temas de fondo. Entonces, la mirada que ha habido acá es pensar en la reconstrucción de manera integral, con una mirada más a largo plazo. Y viene con novedades. El Ministerio de Transportes adelantó que el metro regional estará integrado con los trolebuses y ascensores porteños. De hecho, se construirán 2 nuevos. Este proyecto ya está andando, es un proyecto que va a estar operativo el primer semestre del próximo año. Y en ese marco, lo que propuso Merval fue construir 2 nuevos ascensores y recuperar el ascensor Las Cañas, un ascensor que va de la calle Luis Cauciño hasta la avenida Alemana. En los cerros porteños el invierno ha sido duro y estaban esperando este plan de reconstrucción definitivo. Tenemos más esperanza. ¿Sí? Sí, porque uno de repente está como un poco cansado, decaída, y esto le levanta el ánimo. Sí. Sí, bueno,
Sí, ojalá que se cumpla a corto plazo nomás. Ojalá que pase eso. Po. Bueno, porque ya tenemos todos los documentos listos para que comiencen a construir. Eso faltaba, el sí. En total se invertirán 510 millones de dólares en los próximos 7 años para mejorar la conectividad, la seguridad y las condiciones sanitarias del sector alto de Valparaíso. Fue todo un hito, porque hace 50 años la Democracia Cristiana se convirtió en el primer partido de esa tendencia en alcanzar el gobierno en América Latina, un triunfo político e inédito que coronó la Marcha de la Patria Joven. Mañana la presidenta Bachelet va a encabezar en La Moneda el acto que recuerda el medio siglo de la victoria de Eduardo Frei Montalva, como nos cuenta Claudio Fariña. Unas risas te cruzan también. Un grupo de viejos camaradas se da cita en un teatro porque premian a uno de los 3 expresidentes de Chile que ha tenido la democracia cristiana. Yo marché en la Patria de la Fuerza. No hay acontecimiento más grande, más grandioso que la marcha de la Patria. La proximidad de la fecha obliga al recuerdo. Hace medio siglo, los mismos viejos falangistas se convirtieron en el primer gobierno de C de América Latina, coronando lo que se llamó entonces la Marcha de la Patria Joven. Los que marchaban no eran los demócratas cristianos, no éramos nosotros, los falangistas, no, era todo el país. Donde la marcha se iniciaba de los 2 extremos del país. Se iniciaba en Arica, por una parte, y en Cerro Sombrero, en la Tierra del Fuego, y confluía hacia Santiago. Aquí había que marchar, y la marcha duró un mes. Y la Universidad Cristiana triunfaba en todas las universidades, en todo el mundo juvenil, en el mundo poblacional. Y era una campaña organizada y con una fuerte presencia de la gente joven, que se reflejó después en su gabinete. O sea, había ministros que tenían 27, 28 años, muchos. Había intendentes que tenían 25 años. O sea, Frei no usó a la juventud para hacer campaña, como se usa habitualmente, para que hagan los puerta a puerta, pongan las vallas y, en fin, todas las cosas que hay ahora, sino que ahí entró con esta gente a La Moneda y fueron sus ministros, fueron sus secretarios, fueron sus jefes de servicio. Creo que es una movilización política épica que no se ha repetido y que marcó un hito fundamental en la historia política de Chile, que anunciaba el triunfo de Eduardo Frei Montalva y la Revolución en Libertad. Una revolución en libertad que no era entendida en otras revoluciones del continente. Fidel Castro criticaba a Frei y decía desde Cuba: prometió darles una revolución sin sangre y les ha dado sangre sin revolución. Y esto porque había movimientos de izquierda que tenían mucho carácter revolucionario, y en algunas oportunidades en que hubo represiones, como en Pamperigoin, en Puerto Montt, por ejemplo, hubo derramamiento de sangre, hubo muertos. Una vez más, Chile asombró al mundo por su clara conciencia democrática y su apego a la constitucionalidad. Esa campaña de hace medio siglo sería la primera de la polarización política en Chile. Mucha gente de derecha terminó votando por Frei por miedo a que triunfara la izquierda. Fíjese usted que la campaña del 64 fue 5 años después de la Revolución Cubana. Allende pasó a representar una amenaza mucho mayor en la medida en que ya Cuba estaba instalada desde 1959. Entonces todos los actores cambiaron sus miradas. La derecha abandonó a su candidato y se volcó a apoyar a Frei sin condiciones para evitar que triunfara Allende. Yo voté por Frei. ¿Por qué? A ver, porque había toda una campaña que decía que si salía Allende, la situación en Chile se volvería revolucionaria, hay que parar a Allende porque si no vamos a sufrir la suerte de Cuba. Afiche donde hay un muchacho que está de rodillas recibiendo la bendición de un sacerdote porque lo llevaban al paredón. Los jóvenes ministros de Frei padre, que después serían ministros de Elwin, a pesar de todo dieron vida a la candidatura con el primer programa de principio a fin. Porque fijaron una condición que hoy día no ejerce la política. Ahí se ejerció la profecía del destino de este país. Pero la historia, el destino, la providencia tendrían un amargo trago para Frei antes del triunfo histórico. A días de la votación, la muerte inesperada de Irene, su hermana y principal activista. Fallece en un accidente automovilístico a metros de la casa de mi papá en la calle Hindenburg, 20 días antes de la elección.
era su única hermana, pero sobre todo era un gran puntal de mi padre en toda la región metropolitana. Eso lo golpeó mucho y de hecho estuvo prácticamente una semana en su casa sin hacer campaña, a 15 días de la elección. Pero al final se congregaron en Santiago, 300.000 personas oyeron el discurso histórico de Eduardo Frei en el parque. Yo creo que fue una de las piezas oratorias históricas en la historia de la oratoria política de Chile. Yo creo que es como irrepetible, porque la mística que existía en ese tiempo en la política y en torno a la personalidad de Frei, en este caso, no existe hoy día. Añoranzas que tienen en el actual presidente de la democracia cristiana, a un niño de 8 años, para la marcha histórica. Mi madre era regidora por Pirque y de la mano de mi madre fui al Parque Cousiño. Así que fuimos parte de la marcha de la Patria Joven y a mucha honra y con mucha emoción. ¿Cuánto del triunfo suyo, 30 años después del de su padre, cree usted que se debe a esa marcha de la Patria Joven y a ese recuerdo de los chilenos de la gestión de su papá? Mucho, mucho. Es la mayoría más alta en la historia de Chile, o sea, sé que es 58%. ¿Cuándo se irá a repetir esa? Nunca más, y es muy difícil que se repita. Pues primera vuelta y con 6 candidatos. Yo saqué más de 4 millones de votos. Es evidente, y eso nunca lo voy a poder negar, que el apoyo de Frei es inconmensurable. Cuando Frei hace la reforma agraria, por ejemplo, Chile era un país importador de alimentos, o sea, ni siquiera éramos capaces de abastecer con alimentos a los chilenos. La chilenización del cobre, el tema agrario, los ferrocarriles, hizo los aeropuertos, hizo el Ministerio de la Vivienda, creó Televisión Nacional, creó Entel, en fin, la obra es gigantesca. Y sin embargo, esos mismos jóvenes que marcharon el 64, 4 años más tarde, se irían del gobierno a formar el MAPU. Luego la izquierda cristiana. Después del sexenio del presidente más votado en Chile hasta entonces, su candidato heredero Radomiro Tomic terminaría en el último lugar de las presidenciales del 70. Pero eso ya es otra historia, porque la marcha de la Patria Joven ya había cumplido su promesa. Es el fuego de las multitudes, nos llaman rey. Seguimos con noticias internacionales porque se abre la posibilidad de una tregua en Ucrania luego de que Rusia propusiera un plan de paz para resolver el conflicto que ya se arrastra por 5 meses. Estados Unidos y Europa se muestran escépticos ante un inminente acuerdo. Florencia Vial con el informe. Aires de esperanza en Ucrania luego que se abriera la posibilidad de una tregua entre Kiev y los rebeldes prorrusos. Es el plan de paz que Vladimir Putin puso sobre la mesa en su primer intento efectivo por buscar un alto al fuego. Espero contar con el apoyo de Ucrania para acabar con este conflicto, obviamente con toda la consideración que merecen sus habitantes. El plan contempla 7 fases que incluyen el retiro de las tropas de asalto de ambos bandos, el ingreso de observadores internacionales, la exclusión de aviones de combate en zonas pobladas, el intercambio de prisioneros y la apertura de corredores humanitarios. ¿Cómo podemos estar en contra de la paz? ¿Cómo vamos a oponernos cuando la gente se está muriendo? Plan de paz que Estados Unidos ve con recelo, lo mismo la Unión Europea, que ya no solo prepara más sanciones económicas contra Rusia, sino que incluso evalúa dejarla fuera de competencias culturales y deportivas. El escepticismo se extiende hasta los mismos habitantes de las ciudades en disputa. No confiamos en esta tregua porque varias veces han dicho lo mismo y solo les sirve para reorganizar a sus soldados. Incredulidad porque los combates continúan a la espera de la reunión de este viernes, donde el gobierno ucraniano y las milicias prorrusas volverán a sentarse a la mesa para debatir si aceptan o no el plan con que Moscú intenta llevar la paz a esta devastada zona. Y 9 etnias repartidas a lo largo del país fueron invitadas a la mesa para discutir los detalles del futuro Ministerio de Asuntos Indígenas. Hoy partió el diálogo en algunas regiones. Claro que no todos aceptaron participar y de ello nos cuenta David Yáñez. Llegaron al gimnasio municipal de Temuco. Eran 200, relativamente pocos si se considera que la región de la Araucanía concentra las comunidades mapuches, que es lejos el pueblo originario más numeroso, con alrededor de 600.000 personas, un 4% de la población de Chile. La consulta previa indígena es la instancia para ser escuchados. Allá lo tienen instalado el vertedero. Yo haya luchado por eso. Quiero que me escuchen, quiero que me respeten como machi, también soy autoridad.
El respeto a las autoridades originarias y la opinión de los pueblos indígenas es parte del convenio 169 de la OIT ratificado por Chile. Esta consulta tiene por objetivo pedir la opinión de cómo debe ser la institucionalidad con que el Estado se relacione con las comunidades. Vamos a consultar la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas, la creación del Consejo, y esto sin duda va a ser, al final del proceso, nos va a permitir tener un mejor país y una mejor democracia. Yo no sabré mucho, pero mis autoridades ancestrales sí saben. Al mismo tiempo que en Temuco, en Concepción las distintas asociaciones y comités mapuches de la provincia discutían. No importa que nos embromemos de que se haga algo bueno y que se haga algo que sirva a llegar a un encuentro, un acuerdo y poder llegar adelante las políticas públicas para nuestro pueblo. Lo que aquí hay es una profunda desconfianza entre los pueblos indígenas y el Estado de Chile. Y lo que nosotros tenemos que hacer para hacer real el 169 es actuar de buena fe, no solo decirlo, actuar. El proceso tardará 6 meses. Aparte del pueblo mapuche, la consulta previa indígena incluirá a los aymara, atacameños, quechuas, collas, diaguitas, rapanui, cahuáscar y al pueblo yagán. ¿Cuándo terminó el milagro económico chileno y qué se viene en los próximos años? Se lo preguntamos a uno de los intelectuales más reconocidos a nivel internacional, un liberal no exento de controversia que está por aterrizar en Chile y dictar 2 conferencias. Fuimos a su casa de estudios. Bienvenido a Harvard, la universidad que no acoge a cualquiera y a la que todos quieren entrar. 25 millones de pesos al año. Postulan los mejores del mundo y de cada 100 quedan 7. La palabra selección, tan cuestionada en Chile, define a la casa de estudios más longeva y una de las más prestigiosas de Estados Unidos. Aquí se da cita la crema innata de la intelectualidad, pero también los bolsillos más ricos en un mundo cada vez más desigual y cuestionado por lo mismo. Las 400 familias más acaudaladas de Estados Unidos tienen una fortuna equivalente a la de los 150 millones de norteamericanos más pobres, o la mitad de la población. ¿Hace Harvard una defensa del modelo? Las ideas que aquí se debaten tienen impacto internacional. Ensayos académicos, literatura, cátedras, son muchas las voces críticas que denuncian el sistema capitalista, sus limitaciones, pero hay un atrevido defensor, un intelectual reconocido, quizá muy de moda, porque es uno de los pocos que se atreve a remar a contracorriente y defender el modelo. Es un profesor de la Universidad de Harvard y pronto llegará a Chile. Su nombre es Neil Ferguson, una de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time. Su especialidad es la historia económica y financiera, y aunque es escocés, residente en Estados Unidos, hace poco le dijo a Obama que se largara por incompetente. Y hace eco de la reciente violencia en la ciudad que por coincidencia lleva su mismo apellido, Ferguson, para ilustrar su argumento. Cuando uno ve más de cerca las consecuencias económicas de esta presidencia, lo que llama la atención es que a los afroamericanos les ha ido peor. Y adivina a quién le ha ido mejor. Al 1% muy rico. ¿Cómo remediar la inequidad? Mientras que para el Papa Francisco el capitalismo es la nueva tiranía y la injusticia social la raíz del malestar, para Ferguson la respuesta es más libre mercado. Si te hicieras la pregunta ¿cuál sería la sociedad perfecta? ¿Sería una sociedad en la que todos tienen el mismo ingreso y la misma riqueza sin importar su habilidad? ¿O sería una sociedad en la que los resultados reflejen las habilidades, el trabajo duro, etcétera, pero donde todos tienen las mismas oportunidades? Yo prefiero el segundo país. Uno debiese luchar no por la igualdad como resultado, sino por la igualdad de oportunidades. Y aunque el costo social fue alto,
Ferguson simpatiza con las reformas económicas instauradas primero por Pinochet, después por Thatcher en Inglaterra y Reagan en Estados Unidos. Chile abrió su economía mucho antes que Margaret Thatcher lo hizo en Inglaterra. En ese sentido, ¿fue Pinochet un visionario, a su juicio? Usas la palabra visionario y eso implica tener una clara visión. Y no creo que Pinochet la tuviera. Solo tenía claro que no manejaba bien el tema económico y reconocía que tenía que buscar a los expertos. Y ellos vinieron e hicieron un gran trabajo. Fue fortuito que hubiera un gran número de chilenos estudiando en Chicago. Aprendieron las ideas de Milton Friedman. Milton Friedman fue el visionario. Pinochet simplemente pudo ver el valor de esa visión y tomó el riesgo. Porque no pretendamos que las reformas no fueron dolorosas y difíciles. Ferguson ha publicado decenas de libros, algunos bestsellers internacionales que lo perfilan como el historiador más influyente de su generación. ¿Cuándo comenzó y cuándo terminó el milagro económico chileno? Hoy no hay nada muy milagroso en la economía chilena. El desarrollo desde tiempos de Pinochet fue extraordinario, pero en años recientes la brecha entre Chile y el resto de América Latina ha disminuido. Esperar un milagro económico, mientras la prioridad del gobierno se centra en reformar la educación y subir los impuestos, sería optimista. Bachelet fue elegida sobre la base de que en Chile no hay igualdad de oportunidades real. Ella prometió mayores impuestos y ganó por goleada. ¿El momento es el propicio? Sería escéptico acerca de si el momento es el adecuado, dadas las condiciones económicas. En una democracia, los votantes eligen sus prioridades. Y si la prioridad es una reforma radical a la educación y los impuestos, las consecuencias serán las que sean. Lo que está claro y fuera de controversia es que los años del boom económico están en el pasado y los que vienen serán más difíciles. Hace unos años en Chile la palabra empresario era algo admirable. Hoy es una palabra sucia. ¿Cuál sería su recomendación a la comunidad empresarial en Chile? Sin un marco ético, el sistema de mercado va a ser disfuncional. Esa es una lección universal y no necesita ser el Papa para darla. 8 presidentes de Estados Unidos han pasado por Harvard, la más influyente de las universidades privadas. El último de ellos fue becado. Me gustaría que se defina en torno a un debate actual en Chile. ¿La educación es un derecho o es un bien? No creo que sea correcto ver la educación como un bien de mercado, como lo es la Coca-Cola. Creo que la educación es un derecho, porque no tenerla es ser condenado a la pobreza. ¿Significa que debiera ser gratis? Eso es otra cosa. El derecho a la educación no implica un monopolio de educación gratuita y del Estado. Y sin ir más lejos, Ferguson cita el ejemplo de Harvard, donde 2 de cada 10 alumnos son becados. ¿Un derecho universal sujeto al criterio de privados? Desde mi punto de vista, necesitas las dos, un sistema educacional gratis y otro privado. Y la competencia entre ambos mejora los resultados. Lo que lleva a una familia pobre a acceder a una mejor universidad son las becas. Mi mensaje a la educación privada es, ¿están haciendo lo suficiente por los chicos más pobres e inteligentes? Porque necesitan hacer más. Necesita ser un 20% de la población estudiantil. Según la tradición, además hay que frotar el pie izquierdo de John Harvard para entrar a la universidad. Un capricho más, dirían los críticos, para lo que en Chile hoy se reclama como derecho universal. La
La ministra de Salud, Elia Molina, prometió una fiscalización implacable para hacer cumplir la ley de fármacos y calificó de lacra el incentivo a la venta de determinadas medicinas que afectan la salud de las personas. Pamela Morales con más detalles. En 24 horas conocimos este instructivo, una cartilla que orienta a los dependientes de farmacias Salcobran a recomendar otros fármacos adicionales a los de la receta a los clientes que lleguen al mesón de venta. ¿Irritable? Rimebutino. ¿Eso? Sí, 990 pesos. Ya. Un tratamiento para el cuerpo. Ese es solamente un analgésico que le va a ayudar momentáneamente. Ya. Ese es un tratamiento para el colon. Esto es lo que le va a ayudar. El afiche instructivo, aseguraron los trabajadores, pretende aumentar sus ingresos por la vía del incentivo al consumo de otros fármacos que no necesariamente hayan sido indicados por un médico. A mí me parece ya, pero un delito terrible que atenta contra la salud de las personas y ninguno de esas cosas que se recomiendan son inocuas y muchas en dosis alta puede ser incluso dañina hasta llevar a la muerte a las personas. La ministra de Salud aseguró que ya se están coordinando esfuerzos con otras autoridades como las del Trabajo y el CERNAC, por ejemplo, para corregir esta conducta de algunas farmacias. El lunes, 3 Salcobrand en Santiago fueron instruidas con prohibición de funcionamiento por esta causa. No vamos a tener mano blanda en esto. Vamos a hacer mano dura porque esto es algo que no podemos permitir y que hay una ley que nos respalda. De 200 farmacias fiscalizadas en los últimos 15 días en el país, 12 fueron cerradas y en las últimas 3, prohibición de funcionamiento por esta grave falta. Nuestro modelo de incentivos no privilegia un producto sobre otro, que es básicamente la definición de canela. Y lo que nosotros tenemos en este afiche es un modelo de capacitación, sobre todo para trabajadores o colaboradores nuevos, con el propósito de complementar la venta. Los trabajadores marcharon al Ministerio de Salud para reclamar una mayor proactividad de las autoridades frente al tema, mientras Farmacias Cruz Verde, a través de un comunicado, señaló que ellos sí cumplen con la normativa y que solo se les presentaron a ellos 3 actas en las cuales se les solicitó a la empresa explicar la forma de sueldo aplicada. Deportes en 24 horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Tercer día de entrenamiento de la selección chilena en Estados Unidos, preparando el partido del día sábado, 10 de la noche, frente a la selección de México. Probable formación de acuerdo a los trabajos de Jorge Sampaoli: Bravo en el arco, con Medel, Silva, Jara, una línea de 3 en el fondo. Luego en el medio, Isla, Mena, Aranguis, Díaz, un poco más arriba Arturo Vidal. En ofensiva, Fabián Orellana y Alexis Sánchez. La selección chilena sigue con los entrenamientos para enfrentar el primer amistoso post-mundial ante México el día sábado en San Francisco. Práctica intensa pese al sofocante calor de Miami, con plantel completo, salvo Eduardo Vargas, que recién se incorporó este miércoles, y sin los descartados, Carlos Carmona, Esteban Paredes y Francisco Rodríguez. Este es el moderno Levi's Stadium, un recinto con capacidad para 68.000 personas, que fue construido para albergar a los San Francisco 49ers de la Liga de Fútbol Americano, pero que será inaugurado oficialmente en el duelo entre Chile y México. Los aztecas de Miguel El Piojo Herrera llegaron el martes al estado de California y este miércoles entrenaron en un estadio universitario. Sin Rafa Márquez, el capitán histórico hoy retirado de la selección, será Andrés Guardado quien tome su lugar. Si ahora me da a Miguel esa responsabilidad, pues la verdad que es algo que me ilusiona muchísimo, que motiva a cualquiera. Su sueño es ser capitán de su selección y ojalá que pueda ser un digno representante, ¿no? Un duro rival le espera a la roja de Jorge Sampaoli en el inicio de esta nueva etapa, que tiene como principal objetivo la Copa América de Chile 2015. Bien, vamos ahora al fútbol internacional. Hubo partidos amistosos aprovechando esta fecha FIFA. Por ejemplo, la selección de Alemania frente a la selección de Argentina en Düsseldorf, reeditando la última final, claro, de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Ahí de inmediato con las imágenes y homenaje a algunos jugadores que dicen adiós a la selección alemana. Veíamos a Philipp Lahm, por ejemplo, Miroslav Klose. Y ahí está Sergio El Kun Agüero al minuto 20 del primer tiempo, anotando el 1-0 tras excelente pase de la figura del encuentro, Ángel Di María, quien ahí asiste también a otro compañero, en este caso a Eric Lamela, el ex River, Roma, ahora en el Tottenham, anotando el 2-0. Segundo tiempo, aparece Federico Fernández, el jugador del Swansea en la Premier League, para anotar el 3-0. Y la goleada, mire este muy buen gol. Ahora es Ángel Di María
no asiste a otro compañero, tenía incluso opción de tocársela a Agüero, él define de manera exquisita ante la salida del arquero Weidenfeller, que había reemplazado ahí en el segundo tiempo a Manuel Neuer, y era el 4-0. Di María, gran figura. Di María sí, no jugó la final, ¿se acuerda? En Brasil 2014 frente a Alemania. Aquí está André Schürrle, el jugador del Chelsea, anotando el 4-1 y minuto 33, quien anotara el gol en la final. Ahí está, Mario Götze, el jugador del Bayern Múnich, para anotar el 4-2, goleada de Argentina frente a Alemania. Una pequeña revancha, podríamos decir. Aquí está otro amistoso, Inglaterra frente a Noruega, minuto 23. Aquí va a ser Wayne Rooney, minuto 23 del segundo tiempo, quien de los 12 pasos anota el 1-0, triunfo definitivo de Inglaterra frente a Noruega. Y hoy se cumplen 25 años del hecho más vergonzoso en la historia del fútbol chileno. El maracanazo, el corte de Roberto Cóndor Roja. ¿Se acuerda usted para esas clasificatorias de Italia 90? ¿Se sabrá alguna vez toda la verdad? ¿Hubo otros jugadores involucrados? En fin, tenemos detalles acá en la nota del periodista Sergio Pinto. Muy aproblemado Roberto Rojas, esperamos que no sea nada especial. Por mi lado yo lo tengo decidido que no va a volver a decir. Lo que le han hecho a un compañero, eso no tiene explicación alguna. A ver qué es lo que dirá la FIFA ahora. Perdedor, Pedro, ¿eh? La señora FIFA. ¿Quién cortó a Roberto Rojas? Porque Roberto Rojas no se cortó. Y yo le creí todo. Pareciera que tiene sangre en la cara. Problemas en el rostro, sí, Sergio, cercano a la ceja izquierda. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Hubo una confabulación? ¿Es posible que haya habido una confabulación? Porque capta que ya le han dado en la cara Un 3 de septiembre de 1989 comenzaba la historia que se transformaría en la más vergonzosa del deporte nacional, el condorazo de las eliminatorias mundialistas para Italia 90. Así sacaban del Maracaná a Roberto Rojas. En un primer momento casi todo Chile le creyó y una multitud fue a buscar al plantel al aeropuerto a su regreso de Brasil. Después de 4 horas de vuelo llegó a Santiago el avión FACH con la delegación chilena exactamente a las 3 de la mañana con 20 minutos. A la llegada acá, la verdad es que todo fue tan caótico, tan apresurado. Acá hubo apedreamiento a la Embajada de Brasil. Con el pasar de los días, de las semanas, la versión del Cóndor iba cambiando, se iba desinflando su postura, hasta que el 9 de diciembre de 1989 el capitán de aquella roja decidió confesar. El portero indicó que usó un bisturí para hacerse el corte, el que tenía oculto entre la camiseta y el guante de su mano derecha. Haber tenido un delito, ¿no es cierto?, una falta, haberla dicho, haber reconocido, pero no, hoy en día no todo el mundo reconoce que es culpable. 25 años han pasado, un cuarto de siglo desde esa tarde que marcó el fútbol chileno. Esta clásica foto de Ricardo Alfieri demostró que la bengala nunca golpeó a Rojas y 4 periodistas que estuvieron en el Maracaná ese día recuerdan así las consecuencias de esa mentira. Roberto Rojas entró cortado a la cancha. Y él lo que se hizo fue sacar un parche que tenía, o interno o externo. La mentira fue institucionalizada, porque después hasta la propia dirigencia buscaba pruebas ficticias para mandar a la FIFA. Tiene que haber cosas que hay que contar. ¿Cómo fue efectivamente la lesión? ¿En qué circunstancias se hizo la herida? Lamentable lo que está pasando con Roberto Rojas. Fueron momentos tensos cuando corría el minuto 24 del segundo tiempo y Chile perdía 1-0. Todo el plantel llevando en camilla Rojas. Así lo cuenta Max Walter Couch, periodista de Radio Portales, quien fue el primero en decir que todo era una farsa. Veo salir la famosa bengala y la seguí con la vista. Ojo, atención, cuidado. Pongo las manos al fuego, no aquel que está en la cancha que Rojas está simulando. La bengala no lo tocó. Quebraron los vidrios de la casa. Me apedrearon porque yo dije lo que dije. Vende patria, ¿cuánto te pagaron en Brasil? Me decían. Bueno, yo no me conformé con eso. Cuando se retiró el equipo, yo bajé. Y llegué al sector de vestuario. Veo a Roberto en una camilla, lleno de sangre en la cara. Y había pasado más de media hora, eso lo puedo garantizar. Y digo, ¿dónde está el doctor? Lo tenían como en exhibición, mostrando ahí que estaba mal herido. Me vine en el mismo avión de la selección y ahí vimos a Roberto Rojas que estaba muerto de la risa conversando. Según Couch, había incluso un plan alternativo y otros jugadores entraron a la cancha cortados y con piedras para simular una agresión. Aquellas piedras fueron encontradas después en el Maracaná.
Todos coinciden que aquel triste episodio fue producto de la lógica de ganar a cualquier costo y que aún quedan varios detalles importantes por saber. Una historia que aún sigue sin escribir su último capítulo. Muchísimas gracias. Que esté muy bien. Buenas noches. Bien. Gracias. Y nosotros vamos rápidamente a una pausa y seguimos con más noticias. No se vaya. Innovador, ocurrente, pero por sobre todo un poeta que ha influenciado, a las nuevas generaciones de escritores chilenos. Su pluma nunca ha generado indiferencia. Nicanor Parra siempre provoca, y ahora que va a cumplir 100 años, revisamos su legado con Carolina Segura. Yo me considero un hombre del montón. Aunque lo intenta, jamás lo ha sido. Nació con un sello peculiar, original, que desbordó en sus antipoemas. Un matemático, un físico cuya ecuación inundó su literatura. Un catedrático, un progresista, un poeta. Nunca un hombre común. Parra ha sabido siempre rizar el rizo y volver a provocar. Cuenta el escritor Armando Uribe que ese ingenio siempre ha estado presente en Nicanor. Y ahí cuando me dijo estoy haciendo este hoyo, cuando lo termine me voy a tirar de cabeza adentro, para siempre. Si en un principio la suya fue una voz desesperanzada, melancólica, luego se cambió de carril para pavimentar un camino único, nunca antes transitado. Su palabra se hizo irónica, irreverente, desenfadada, una lírica fresca. Agregaría el humor, el descaro, la ocurrencia. Varió así la tendencia, el tono solemne, convencional, imponente que se escuchaba en los años 50. Es la herencia de los Parra. Una vez que Violeta Parra se suicida, que era la estrella probablemente de la familia, que era la rockera, Parra toma esa posta y vuelve al mundo de lo popular. Para permanecer, la suya es una obra contundente que incluye poemas y antipoemas, la cueca larga, artefactos, sermones y prédicas del Elqui. La creación de Parra nunca ha dejado de ser polémica. No es una poesía complaciente que se reciba siempre con aplausos. A veces hay gente que lee un poema de Parra y se enoja y le parece que eso no se puede decir, o que eso no es poesía. La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas. Toda una provocación. Nadie queda indiferente a sus palabras. A este poeta que publicó su primer gran éxito, poemas y antipoemas, cuando tenía maduros 40 años. Ese mismo libro lo liberó de un silencio inexplicable. Perdí la voz durante 4 o 5 años. Podía decir palabras aisladas, pero no podía decir ninguna frase. Y después de publicar el libro, el poema y antipoema, yo empecé a recuperar la voz. O sea, tuve la sensación de que accedía al reino del lenguaje. Para mí fue una revelación muy grande. O sea, a los 12 años, cuando leí Obra Gruesa, a mí me impresionó muchísimo. O sea, me impresionó también su prosaísmo, o sea, su capacidad para liberarse del verso, para recuperarlo cuando quería recuperarlo. En algún minuto de su vida se produce un quiebre y se acaban las lamentaciones y comienza un sentido del humor mucho más mordaz, mucho más rupturista, y que abre paso para que otros poetas también lo observen y vean que ese tipo de poesía también se puede hacer. Claro que tengo mi proyecto para después de muerto. Resucitar. Premio Nacional de Literatura, Juan Rulfo, Miguel de Cervantes, eterno candidato al Nobel de Literatura. Parra ha optado por el ostracismo en su casa de las Cruces. Poco importa, cuando va a cumplir un siglo, está más presente que nunca. Probablemente Parra es alguien que vio Twitter en la poesía 10 o 20 años antes de que se inventara Twitter. Cómo es capaz de decir cosas en 80 caracteres y provocar un disparo en la gente que lo lee de una manera trascendente que hacen que compren un libro de él. Sería inexacto decir que él busca algo en la cultura popular. Él es parte de la cultura popular. Parte de la admiración que le tengo a Parra por este motivo de cumplir 100 años es que haya llegado sin haberse aburrido de la vida. Cosa que me parece evidente porque es muy vivaz. Ni la vida se aburre de Nicanor Parra.
del poeta provocador que nos dibuja, nos observa, se ríe de nosotros y de sí mismo, como solo lo hace un viejo niño. Qué bello perfil y qué gran genio este chileno que tenemos y que estamos celebrando esta semana. A nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos y nos vemos mañana. Muy buenas noches. Que descansen.